Bienvenidos amigos una vez más a nuestro tiempo devocional en el que abrimos la palabra de Dios. La gratitud es un poderoso antídoto, una poderosa medicina, un poderoso recurso que debemos usar para poder vencer nuestros deseos pecaminosos. Porque todo pecado tiene un origen egocéntrico, tiene un origen en el yo, en un apasionado deseo que tenemos por conseguir lo que otros tienen y no tenemos, por lograr aquello que otros han logrado. Entonces, la envidia y la codicia son pasiones muy potentes. Y lo mismo pasa con el orgullo, que por todos los medios busca agradarse a sí mismo por encima de los demás y por encima de lo demás. Cualquier otra cosa que se interponga entre nuestro propio egoísmo y orgullo, nuestra propia codicia y envidia, pues queda borrada. Hace falta un poder más grande que esto. Y la gratitud es un buen aliado, es una buena herramienta, es una buena medicina contra ese orgullo y contra todo aquello que ensucia la vida de un verdadero cristiano. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Efesios capítulo 5. Por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracias. Porque podéis estar seguros de que nadie que es avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no os hagáis cómplices de ellos. Porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprobad lo que agrada al Señor. La gratitud por lo que Cristo ha hecho, la gratitud por lo que Dios nos da y lo que Dios ha hecho también por nosotros, la gratitud por las promesas y el cuidado de Dios para nosotros, tiene que ser suficiente como para que podamos vencer ese orgullo egocéntrico que ya antes hemos mencionado. Y es por esto que el apóstol Pablo habla de imitar a Dios y como hijos amados llevar una vida limpia, una vida diferente, porque ahora somos movidos por el amor y la gratitud, por la gratitud y por el amor. Estas dos cosas están íntimamente conectadas y es por esto que un cristiano verdadero busca entonces cosas diferentes. Recuerdo hace años una conversación que tuve con una pareja que tenían cierto interés en el Evangelio y tuvimos una entrevista. Y ellos no podían aceptar, lo veían como algo absurdo, que un cristiano evangélico, que un cristiano verdadero, que un cristiano, según lo que dice Dios en su palabra, tuviese que renunciar a la inmoralidad, tuviese que renunciar a la avaricia o la envidia, pero no dicho de esta manera, sino simplemente pues de conseguir, por supuesto, lo que tú quieres. Y si alguien refrena mi impulso sexual, o alguien refrena mis palabras, o alguien refrena mi conducta, pues entonces está cortando mi libertad. Pero lo que traté de hacerles ver es que cuando alguien ha nacido de nuevo, es el amor a Cristo, el amor a Dios y la gratitud a Él lo que empieza a moverle. Ya no es su egoísmo, ya no es su prepotencia, ya no es su satisfacción personal y propia, ya no es usar las cosas y las personas para su propio provecho, sino que ahora es Cristo quien vive en la persona. Y por lo tanto, todo empieza a ser transformado, todo empieza a cambiar. Es por esto que el apóstol Pablo dice que lo que conviene a santos es desechar aquello que antes, en lo que antes vivíamos. Y menciona aquí las palabras indecentes, las conversaciones necias, los chistes groseros. Todo eso está fuera de lugar
porque no corresponde a aquellos que viven en gratitud, a aquellos que viven una vida nueva, una vida santa, una vida que agrada a Dios. Esto no quiere decir, que está diciendo Pablo aquí, que nunca iban a pecar. Evidentemente, la palabra de Dios está llena de advertencias y de realidad acerca del pecado, de su persistencia, de su presencia, de su productividad en las vidas de tantos que aún siendo creyentes, el único que jamás pecó es nuestro Señor Jesucristo. Pero todos los demás han pecado y hemos pecado de una manera o de otra, y es por esto que no está diciendo aquí el apóstol Pablo que los cristianos van a dejar de pronto de pecar para siempre. Lo que está diciendo es que no van a dejar que el pecado tome el control, el dominio y la persistencia en su vida. Va a dejar de gobernar la vida de los cristianos el pecado, porque ahora es Cristo quien gobierna, quien reina con su Espíritu Santo, con su palabra, con su poder. Y en este poder que Cristo tiene, la gratitud toma un gran lugar, un lugar de preeminencia. Si yo estoy agradecido al Señor por lo que Él ha hecho por mí, si estoy agradecido al Señor por todo lo que tengo, la envidia no va a tener lugar. La codicia no va a tener lugar. Si estoy agradecido por todo lo que tengo y estoy disfrutando de todo lo que el Señor ha tenido a bien darme, no estaré buscando con afán, con ansiedad, con egoísmo, buscar más cosas, sino que esperaré en Dios para que Él pueda darme aquello que considere oportuno. Porque aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él generosamente todas las cosas? Entonces el cristiano es movido de otra manera, es movido por el amor y la gratitud, y esto debe de cambiar nuestra manera de pensar y por supuesto también nuestra manera de hablar, también nuestra manera de desear y claro está, nuestras acciones. El comportamiento es el resultado de la motivación y es el resultado del pensamiento, es el resultado de una acción de la voluntad, de una orden de la voluntad. Y todo esto cambia cuando el Señor Jesucristo viene por medio de su Espíritu Santo a reinar en cada corazón que le ha recibido, en cada corazón creyente. Y es por esto que dice el apóstol Pablo que erais vosotros tinieblas, es decir, erais oscuridad, vivíais en esas cosas. Ese era vuestro pan de cada día, esa era vuestra rutina, esa era vuestra adicción, ese era vuestro gobierno tiránico que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo. Pero ahora sois luz en el Señor, y la luz consiste en bondad, justicia, verdad, amor, gratitud, comprobando lo que agrada al Señor. Pues si de verdad amamos al Señor Jesucristo, entonces todo aquello que Él detesta, todo aquello que Él rechaza, todo aquello que no le glorifica, todo aquello que no está al nivel de lo que Él nos ha enseñado, va a tener un abandono, va a morir de inanición todo aquel deseo pagano, todo aquel deseo pecaminoso que antes gobernaba y manipulaba y urgía y mandaba sobre nuestra vida. Es por eso que aquí el apóstol Pablo habla de la gratitud que le debemos a Dios para vivir una vida diferente. Ahora que somos de Él, tenemos muchas motivaciones, tenemos muchas razones para abandonar el camino del pecado y no ser cómplices con aquellos que están viviendo todavía, por desgracia, en esa vida de pecado en la que nuestro Señor Jesucristo nos ha sacado. El apóstol Pablo dice a los colosenses que Él nos arrancó del reino de las tinieblas y nos trasplantó al reino de su amado Hijo. Y en el reino de su amado Hijo que tenemos en tierra nueva, en el huerto de Dios, debemos dar un fruto diferente. Entonces, practicar y, digamos, unirnos y hacernos cómplices de las obras de las tinieblas no dice nada bueno de nosotros. Dice que en verdad no estamos agradecidos al Señor, en verdad no estamos amándole a Él, en verdad no estamos poniendo su sacrificio en el lugar que corresponde, en el lugar que debería tener, en el trono de nuestro corazón. Es por esto que como cristianos tenemos que salir de esa idolatría que dice aquí que es la avaricia, que es todo aquello que tiene que ver con las pasiones pecaminosas del viejo hombre que antes nos tenían realmente encarcelados. Y ahora en Cristo Jesús, que somos nuevas criaturas, debemos y podemos
vivir una vida diferente. Y esto es lo verdaderamente importante. No solamente se nos dice que debemos hacerlo, sino que felizmente en Cristo Jesús podemos hacerlo, porque ahora hemos muerto el pecado y estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre preciosa de Jesús, podemos ser limpios del pecado, de la culpa del pecado, de la corrupción del pecado y también del poder del pecado en nosotros. Y esta es la buena noticia. La buena noticia es que antes vivíais en estas cosas, pero ahora sois hijos de la luz. Andad como hijos de la luz, porque ese es el fruto sobrenatural que ahora debéis dar. El fruto natural de nuestra naturaleza pecaminosa ya sabemos muy bien cuál es, por desgracia, y lo sentimos y lo vivimos cada día. Pero el fruto sobrenatural que Dios produce en nosotros como hijos de luz proviene directamente de Dios, el Espíritu Santo, proviene directamente de la cruz del Calvario, proviene directamente de la acción de Dios santificándonos. Y en esto debemos persistir. Por eso, al no reinar el pecado sobre nosotros, podemos entonces vivir una vida libre de adicciones, una vida libre de descontrol, porque ahora el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo viene para darnos poder, para darnos amor y darnos dominio propio. Y esa es la buena noticia. Si realmente la Biblia únicamente nos dijera cuáles son nuestros deberes y cuáles son los mandamientos que debemos de cumplir, pero no nos diera a la vez la facultad de poder hacerlo, no nos diera a la vez el poder y la gracia y los recursos para poder hacerlo, entonces caeríamos en una frustración constante y al final nos convertiríamos en legalistas y amargados contra Dios mismo, que nos manda una carga que nadie puede llevar. Pero el Evangelio es tan sumamente glorioso que no solamente nos dice este es el camino, sino que también nos dice andad por él y yo haré que guardéis mis mandamientos, yo haré que me améis, yo haré, dice el Señor, que los pongáis por obra. Pondré en vosotros mi espíritu y haré que cumpláis mi palabra. Qué bueno es esto. Es el Señor el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad en los cristianos. Y por eso podemos ser en Cristo más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice el apóstol Pablo. Y es por esto que tenemos toda la motivación para estar agradecidos. Estar agradecidos y ser victoriosos en las pequeñas y grandes luchas que tenemos cada día. Pequeñas porque son individuales, pero grandes porque es una batalla espiritual la que estamos luchando, librando cada día contra el pecado, contra el yo, que permanece en nosotros 24 horas al día, 365, 366 días a la semana para intentar que nos apartemos de Dios. Pero aquí tenemos la gran promesa del Señor. La gran promesa del Señor que nos dice que Él va a darnos la victoria. Y es por esto que, aunque éramos así, ahora somos hijos de luz y ahora podemos entonces vivir como tales. Por eso nos dice, y termina así el pasaje, también terminamos nosotros el versículo 11, no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciadlas. Porque, dice más adelante, el Señor ha dicho, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Él, el Señor Jesucristo, es quien nos da la victoria, quien nos alumbra, quien nos revela la voluntad de Dios, quien mueve nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, para que le podamos agradar, para que podamos comprobar lo que agrada al Señor, para vivir una vida nueva. Y eso lo hace Él. Por eso los cristianos somos y debemos ser agradecidos, debemos amar a nuestro Señor y debemos permanecer humildes, porque todo es por gracia, todo es por la acción del Señor. Y todo esto nos debe de mover a motivarnos al amor y a las buenas obras, dejando atrás nuestra vida vieja y dejando atrás nuestras costumbres malvadas y las obras sin fruto de las tinieblas y no siendo cómplices con aquellos que las aplauden, aquellos que las fomentan, aquellos que las practican, como también lo hacíamos nosotros tristemente antes. Vamos entonces a pedirle al Señor en esta mañana, en este día, que nos conceda agradarle a Él y vivir una vida como santos y muy amados en Cristo. Señor, queremos darte las gracias hoy, porque tú nos has dado una vida nueva, una vida radiante, una vida poderosa,
una vida llena de fruto y de bendición en Cristo Jesús, mediante el poder de tu Santo Espíritu. Pero tantas veces nos queremos agarrar a lo viejo, tantas veces queremos seguir con nuestra vieja manera de vivir, creyendo que vamos a tener alguna satisfacción, cuando en verdad todo eso es arcaico, todo eso ya no tiene sabor ni sustancia para nosotros. Como tú nos has amado, como tú nos has salvado, como has hecho cosas tan grandes y maravillosas con nosotros, nos has dado promesas maravillosas, magníficas, para que seamos participantes de tu naturaleza. Ahora queremos vivir para agradarte. Ayúdanos entonces para que podamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús, rechazando el viejo hombre y revistiéndonos del nuevo, creado según su imagen, en la justicia y la verdad de la santidad. Te damos las gracias y pedimos tu misericordia en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, nos encontramos mañana, si el Señor lo permite. Un abrazo para todos. Caminemos en la luz de Cristo.